Buenos días, les habla Enrique García, director de la cartera Value. El objetivo de este pequeño vídeo webinar es ilustrar una situación especial eh, en la compañía Dell Technologies, que todos conocemos por sus ordenadores y portátiles, es muy popular, tanto en empresas como para particulares, y es un ejemplo perfecto para ilustrar por qué es importante saber lo que se posee, es decir, qué estamos comprando en realidad cuando vemos un ticker en los medios financieros y buscamos, por ejemplo, las acciones de Dell, las tenemos aquí, por ejemplo, en Yahoo Finance, vemos esto, Dell Technologies, y cualquiera a lo mejor entiende que lo que está comprando es el grupo Dell, el negocio de hardware, con sus ordenadores, con sus pantallas, etcétera. Y en realidad no es así. Bien, este es el informe, la portada del informe de la cartera Value que envié en su momento a los suscriptores con su índice de contenidos. Y en ese informe elaboré un esquema que ayuda a entender toda la estructura alrededor de esas acciones especiales de clase 5 y que yo creo que es la mejor forma de mentalizarse sobre la situación, sobre lo que en realidad estamos comprando cuando uno mira las acciones de el ticker de VMT. Bien, lo primero que hay que entender es que las acciones de clase 5 no tienen derechos económicos directos sobre el grupo Dell, que en realidad es una compañía privada, o por lo menos tiene control privado. Es una compañía pública en el sentido que ha emitido unas acciones especiales, las de clase 5 que estamos comentando, y por eso está obligada a publicar estados financieros, informes anuales. Podéis ir a la zona de inversores de Dell. Pero en realidad las acciones de clase 5 no tienen derechos económicos directos sobre el grupo en su conjunto. Esta situación viene de que Dell en 2016 compró un gran gigante bursátil, MC, que a su vez poseía el 81% de las acciones de VMware. Entonces Dell emitió unas acciones que siguen o replican a la participación de Dell en VMware, que es otra compañía cotizada que podéis buscar en los medios financieros. Y aún así tampoco es un interés directo sobre, es decir, no son acciones de VMware. En realidad son unas acciones que teóricamente siguen o replican a la participación en VMware. Es decir, que si VMware distribuye dividendos, no tiene por qué llegar los dividendos a los accionistas de clase 5 en Dell. Todas estas cosas están explicadas, eso sí, en inglés, en un documento que publicó la propia Dell, que básicamente es preguntas y respuestas, y bueno, pues va comentando cada detalle, desde lo más básico, ¿no? Que es el tracking stock, ya lo hemos explicado un poco, obviamente, en español, con los términos en español, con todos los detalles, cuántas acciones han emitido, cuáles son las condiciones. Y como vemos ya empieza a complicarse la cosa, porque es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando VMware distribuye dividendos? Pues entonces Dell explica cuál sería la situación, cuáles serían los problemas. Por ejemplo, en el caso de dividendos, si VMware distribuye dividendos y las accionistas de Dell de clase 5 no reciben esos dividendos, el consejo independiente, que los organismos independientes de la compañía deberían asignar esos activos de alguna forma, esa liquidez de alguna forma, a los accionistas de clase 5. Obviamente aquí ya es importante la confianza que nosotros tengamos en esos organismos independientes, ¿no? Que es un poco lo que, digamos, la parte legal. ¿Qué pasa si sucede X? ¿Qué pasa si sucede lo otro? Por ejemplo, si Dell quiebra, las acciones de clase 5 podrían verse afectadas, a pesar de que VMware no ha ido mal. Detalles que conviene entender. Y esa es la razón principal por la cual las acciones de clase 5 han cotizado con un descuento considerable con respecto a las acciones de VMware.
la parte proporcional. El 81% de VMware vale 50.639 millones al cierre del 31 de agosto. Y las acciones de clase 5 de Dell, si hacemos multiplicamos el número de acciones por su precio en bolsa, pues obtendríamos 42.603 millones. Eso es un descuento del 16%, que por cierto se ha venido reduciendo en los últimos meses, como consecuencia del plan de la compañía de hacer un canje. Es decir, Dell ha propuesto un canje de las acciones de clase 5 por acciones de clase C de Dell normales. Por lo menos, no estoy seguro si son preferentes o ordinarias, tendríamos que investigar un poco, pero ya son acciones con derechos económicos en el grupo Dell. Y el precio que han propuesto es de $109 por acción, mientras que las acciones de clase 5 ahora mismo cotizan a $96 por acción. El descuento es del 13,5%. Como vemos, es un poco menor, ligeramente menor, que el descuento que hemos calculado sobre el 81% de VMware. Importante entender también que si alguien dice, pues bueno, yo voy a hallarme ese descuento, si me van a pagar $109 por acción y cotizan a 96, pues parece dinero gratis, ¿no? En realidad hay que tener en cuenta que nos van a pagar en acciones clase C de Dell, salvo una pequeña parte en efectivo. Por lo tanto, si no estamos interesados en acciones del grupo Dell a $109 por acción o por encima de 96, pues esta operación no debería interesarnos, ¿no? Bien, este es el esquema. Como vemos, esta es la situación antes de la adquisición de MC. MC poseía el 81% de VMware. Esta es una de las piezas clave de la adquisición, es decir, uno de los grandes intereses de Dell era VMware, que es una compañía de virtualización con un software muy reconocido, con una posición competitiva muy fuerte. Y la idea es que el grupo Dell en su conjunto, además de vender ordenadores, además de proveer servicios, también provea de software, y probablemente los mismos comerciales que negocian con las empresas la compra de hardware también negocien la compra de licencias, o bueno, al menos esa es un poco la idea. Entonces, la adquisición obviamente financieramente era muy exigente y hubo que emitir mucha deuda financiera y también las acciones. Con el canje actual, lo que pasaría es que estas acciones se convertirían en acciones del grupo Dell y por tanto, por fin el grupo Dell ya tendría, digamos, control total sin ningún resquicio sobre el 81% de VMware. Bien, pues esto es un poco un gran ejemplo de cómo es importante observar las condiciones periféricas, las provisiones legales cuando compramos activos financieros. Normalmente en la práctica se suele asociar comprar la acción de una empresa con comprar la propiedad del negocio. Hay que tener cuidado. En la práctica está bien considerarlo así, pero siempre entendiendo las excepciones. Y es que cuando nosotros compramos acciones de una empresa estamos aceptando todas las reglas primero, del entorno legal de ese país, que no es el mismo en Estados Unidos que en Alemania o en España, pero bueno, más o menos tampoco hay unas diferencias muy grandes. Y sobre todo también aceptamos las reglas en las cuales se producen operaciones corporativas, las reglas de las OPAs, las reglas de las OPVs. Y por ejemplo, en el caso de Dell es un ejemplo también de cómo muchos accionistas privados, pero accionistas, digamos, cuando la compañía cotizaba antes de volverse privada, hubo una gran pugna porque muchos accionistas no estaban de acuerdo en la exclusión, al precio al que se realizó la exclusión de mercado de Dell, si no recuerdo mal, alrededor de 2013-2014. Incluso hubo batalla judicial. Es decir, que pueden excluirnos, compramos las acciones del negocio. Si somos inversores pequeños, particulares, va a ser muy difícil mantener acciones que no estén negociadas en el mercado. Cuando la compañía deja de negociarse, podemos tener muchos inconvenientes y problemas y a lo mejor nos vemos obligados en la práctica a vender a determinado precio. Eso es un ejemplo de cuestiones que hay que tener en cuenta cuando compramos acciones.
Y es que el mercado bursátil ofrece una enorme cantidad de posibilidades, pero la parte legal, la parte de accionariado, de reglas, también puede jugar un papel importante en determinadas ocasiones. En el informe de la cartera de value también expliqué que todo este entramado complejo de participaciones y operaciones de Dell es una parte pequeña de un proceso mucho más grande. Es que Dell está apostando por la integración de servicios, por hacer la por integrar más fases del negocio dentro de la misma organización. Y eso es un tema muy interesante para inversores a largo plazo en valor. Si analizamos la competencia, otros competidores, algunos están llevando una estrategia contraria, es decir, hacer la compañía más pequeña, separar los negocios, etcétera. Pues esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado